En este primer vídeo vamos a ver el estudio de la estequiometría de las reacciones químicas o lo que es lo mismo, la medida de las relaciones que existen entre las cantidades de reactivo y las de producto en una reacción química. Los reactivos van a reaccionar, como su propio nombre indica, para dar unos productos. Lo primero que hay que hacer, por tanto, es escribir la ecuación química y ajustarla. Esta ecuación química ajustada indica las cantidades relativas que participan en ella y nos va a permitir establecer la relación molar, es decir, la relación en moles de los compuestos o productos involucrados en la reacción química. Siempre que vayamos a relacionar dos compuestos que forman parte de una reacción química, ya sean reactivos o productos, vienen dados en diferentes unidades. Pueden venir dados en masa, en gramos, pueden venir dados en volúmenes y litros, pero la relación molar hay que procurar hacerla en moles. Es por ello que el mol es la unidad de medida de la cantidad de materia. Es verdad que a veces se puede hacer la relación molar y utilizar en volúmenes, pero para ello todas las sustancias deberían de estar en estado gaseoso. Por lo tanto, es mucho mejor transformar todos los datos que tengamos de reactivos y productos a moles. Por eso, a partir de las siguientes diapositivas, vamos a ver cuáles son las formas en las que nos pueden dar los reactivos o los productos y cómo pasarlo a cantidad de moles, que es lo que podremos utilizar para calcular la estequiometría de la reacción. Si una sustancia viene dada en forma sólida, normalmente nos van a dar la masa en gramos. Esa masa en gramos la vamos a poder pasar a moles utilizando la masa molar o la masa molecular de la sustancia. Por ejemplo, si nos indican que tenemos 50 gramos de cloruro de bario, podremos calcular cuántos moles suponen esos 50 gramos de cloruro de bario si hacemos un factor de conversión utilizando la masa molar del cloruro de bario y obtendríamos 0,237 moles de cloruro de bario. Simplificando el factor de conversión para obtener esos moles. Algunas sustancias químicas suelen venir en forma de mineral o de roca y pueden contener impurezas, es decir, partes de ese reactivo que no van a participar en la reacción porque no es el principio activo de la sustancia. La pureza se aplica a la cantidad inicial de sustancia para calcular cuál es la cantidad pura de reactivo que se tiene en realidad. Para ello se suele aplicar el concepto de pureza, que es la relación que hay entre la cantidad pura y la cantidad total o impura. Por ejemplo, si nos da que tenemos 4 gramos de muestra comercial de nitrato de plata con una riqueza del 60%, tendríamos que aplicar el valor de esa riqueza a esos 4 gramos para poder calcular el número de moles. Partiríamos, por lo tanto, del dato inicial que nos dan, que son los 4 gramos, y aquí se aplicaría la riqueza del 60%, es decir, tenemos 60 gramos de nitrato de plata por cada 100 gramos de muestra comercial. Con lo cual, una vez que simplificamos esta parte, nos quedaría simplemente pasar los gramos de nitrato de plata a moles utilizando nuevamente la masa molecular.
Cuando las sustancias están en estado líquido, nos van a dar normalmente unos mililitros o unos litros en volumen con unas características que nos van a permitir transformar ese volumen en moles. Normalmente nos van a dar la densidad o la riqueza o también nos pueden dar la molaridad de la disolución. Por ejemplo, nos dan 50 mililitros de ácido clorhídrico comercial del 37% y de una densidad de 117 gramos mol. Bien, siempre que nos hablan de ácido clorhídrico comercial y de mililitros de un ácido comercial, normalmente clorhídrico, nítrico, sulfúrico, suelen venir en botellas de este estilo que en la propia etiqueta se pueden leer estas condiciones o estos datos de 37% de riqueza y una densidad de 117 gramos por mililitro. Cuando nosotros vertimos una cantidad, en este caso 50 litros, de ese ácido comercial en un matraz, de ese líquido no todo va a ser ácido clorhídrico. Ese ácido comercial está formado por ácido clorhídrico puro y seguramente agua para completar una disolución acuosa del ácido comercial. Entonces, la densidad nos va a permitir saber cuánta masa o cuánto pesa ese volumen de ácido clorhídrico. Es decir, si nosotros ponemos esos 50 mililitros en una balanza, nos indicará la cantidad de gramos que tiene ese líquido si descontamos, claro, el peso del matraz. Al darnos la densidad, que nos dice que un mililitro tiene 1,17 gramos, quiere decir que por cada mililitro tendremos 1,17 gramos de ácido comercial. La densidad, por lo tanto, siempre es de la disolución del ácido comercial. Para saber qué cantidad de ácido clorhídrico puro tenemos en el total del ácido comercial, tendremos que aplicar la riqueza, que nos indica cuántos gramos de ácido clorhídrico puro hay en 100 gramos de disolución. Por lo tanto, el camino a seguir es, para poder llegar a calcular el número de moles de ácido clorhídrico comercial, tendríamos que partir de los 50 mililitros de disolución, pasarlo a gramos de disolución, ver qué cantidad en gramos de ácido clorhídrico puro tenemos en esos gramos de sustancia comercial, de ácido clorhídrico comercial, y después a moles, utilizando la masa molecular. Para ello tenemos que aplicar 3 factores de conversión. Por lo tanto, empezamos siempre por el primer dato que nos dan, que es la cantidad en volumen, que son 50 mililitros. Si aplicamos la densidad de la disolución, esta densidad nos va a permitir saber que si un mililitro tiene 1,17 gramos, 50 tendrá X. Es decir, haciendo este factor de conversión, hasta aquí tendríamos que multiplicando 50 por 1,17 tendríamos 58,5 gramos de disolución. Si luego le aplico la riqueza, sabemos que por cada 100 gramos de la cantidad impura de la disolución del HCl comercial, vamos a tener 37 gramos puros del ácido que realmente queremos que reaccione, que es el ácido clorhídrico. Por lo tanto, cancelando estas dos partes del factor de conversión, estaríamos ya en gramos de ácido clorhídrico puro. Por lo tanto, solo nos quedaría multiplicar por la masa molecular, en este caso dividir por ese factor, para poder calcular cuántos moles tenemos de ácido clorhídrico puro, que son 0,59. En este ejemplo vamos a ver cómo
calcular los moles de una sustancia líquida de la cual nos dan como dato el volumen y la molaridad. Entonces, calcula el número de moles que hay en 50 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0,25 molar. Para ello tendremos que tener en cuenta que la molaridad es el número de moles por el volumen en litros de disolución. Por lo tanto, tenemos que pasar los 50 mililitros a litros para luego poder aplicar el factor de conversión con la molaridad moles por litro. Se cancelarían los litros de la disolución y nos quedarían 0,0125 moles de HCl. Y por último, vamos a ver cómo calcular cantidades de sustancia que están en estado gas y cómo transformar ese volumen en moles. Normalmente vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT, o en caso de que el gas esté dado en condiciones normales, podemos aplicar que un mol son 22,4 litros en condiciones normales. Por ejemplo, si queremos calcular el número de moles que hay en 2 litros de clorogas medidos a 780 milímetros de mercurio y 26 grados centígrados. Para empezar, tenemos que recordar que en la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT, la presión P tiene que darse o tiene que venir expresada en atmósferas. Para ello, tendríamos que transformar los 780 milímetros de mercurio a atmósferas haciendo el factor de conversión correspondiente. Tenemos que tener en cuenta y recordar también que la temperatura, la T, tiene que ir en grado Kelvin, por lo tanto a esos 26 grados centígrados que nos dan les tenemos que sumar 273 para obtener la temperatura en Kelvin. Y entonces podríamos ya sustituir todos estos datos en la ecuación anterior y obtener que el número de moles es 0,084 moles de clorogas. A continuación, vamos a dejar indicados algunos ejemplos para que apliques todos estos factores de conversión y todos estos cálculos que te llevarán de las cantidades de sustancias que nos pueden dar tanto en volumen, en litros, como masa en gramos, como riquezas, como densidades, para transformarlo y convertirlo en moles de esa sustancia para poder aplicar la relación molar una vez que tengamos que calcular las estequiometrías de las reacciones.